Mi esposo me rompió el alma y pensó que podía volver a juntar los pedazos cuando le diera la gana. Me llamo Celeste. Tengo 41 años y he pasado los últimos 17 con el mismo hombre. Si alguien me hubiera preguntado hace 6 meses cuál era mi mayor orgullo, posiblemente habría dicho mi familia. No por estar casada ni por tener una casa bonita ni un hijo con buenas calificaciones. No. Era la forma en que habíamos crecido juntos, la forma en que habíamos construido algo desde cero, lo mucho que habíamos aguantado. ¿Por qué no fue fácil? Ninguno de los dos venía de un hogar perfecto, y cuando empezamos, no teníamos más que trabajos mal pagados y sueños que se deshacían con la misma rapidez con la que llegaban las facturas. Yo he sido muchas cosas en mi vida: camarera, dependienta, cuidadora de ancianos, recepcionista en una clínica dental, hasta lavandera en un hotel de paso. Siempre he trabajado con las manos, de pie, cansada, pero agradecida. Nunca me ha dado vergüenza lo que hago. Mi esposo, Keiran, tuvo mejor suerte. Entró en la industria automotriz hace más de una década y, gracias a su dominio del inglés técnico y su habilidad para conectar con los ingenieros, empezó a ascender. Era de esos hombres que parecen hechos para convencer: sonrisa fácil, voz grave, mirada directa. En 5 años ya estaba viajando por Asia constantemente: China, Corea, Japón. Daba conferencias, negociaba contratos, inspeccionaba fábricas. Se convirtió en el proveedor principal, el que tomaba los vuelos largos mientras yo mantenía el hogar en pie. Siempre pensé que eso era amor, dividirse las cargas. Yo me encargaba de todo lo que implicaba estar presente: los cumpleaños, las enfermedades, las reuniones escolares, las noches de fiebre. Y él, desde lejos, se encargaba de sostenernos económicamente. No era perfecto, pero creía que era suficiente. Teníamos un hijo, Liam, que hoy tiene 15 años y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un chico reservado, muy perceptivo. A veces me parece que tiene más madurez que muchos adultos. No fue un evento concreto el que me hizo sospechar, sino la acumulación de pequeños detalles. La forma en que empezó a llegar más cansado de los viajes, pero con un aire distinto, como de alguien que oculta algo. La forma en que su teléfono se volvió un apéndice suyo, imposible de tocar. Ya no dejaba su maleta abierta como antes. Ya no me mostraba fotos de los lugares que visitaba. Se había vuelto más seco, más eficiente en sus respuestas. Más cuidadoso. Yo sabía que algo no estaba bien, pero me faltaba el coraje para ponerle nombre. Hasta que el teléfono sonó un jueves por la tarde, justo después de que Liam se fuera a la biblioteca. Era una llamada de un número que no reconocía, así que respondí sin pensar mucho. Al principio, pensé que era una equivocación. Una voz femenina, templada pero firme, preguntó por mí con nombre y apellido. Confirmé que era yo. Y entonces lo dijo. Soy Miriam. No nos conocemos, pero es importante que hablemos. Se trata de Keiran. Mi estómago se contrajo como si algo hubiese mordido desde dentro. No dije nada. Me limité a escuchar mientras esa mujer, con voz demasiado calmada para alguien que sabía que estaba a punto de romper un hogar, me contaba su versión de la historia. Llevaban 1 año viéndose. Lo había conocido en una feria industrial en Busan, Corea. Él le había dicho que estaba en proceso de divorciarse, que las cosas con su esposa ya no funcionaban, que solo estaba esperando el momento correcto para ponerle fin. Le prometió una vida juntos. Le compró un apartamento en su ciudad, para comenzar de nuevo, sin mentiras. Pero nunca cumplía. Siempre había excusas. Vuelos que se cancelaban. Reuniones inesperadas. Problemas con nuestro hijo. Y me cansé de esperar, me dijo, sin rastro de remordimiento. Me di cuenta de que era otra más. Pero pensé que usted tenía derecho a saberlo. No respondí. No podía. Me quedé mirando el suelo de la cocina, sintiendo cómo me ardían los ojos, pero no caía ninguna lágrima. Solo un hormigueo amargo por todo el cuerpo. Cuando colgué, me senté en la mesa y estuve en silencio por casi 1 hora. Como si mi cuerpo necesitara tiempo para procesar que mi vida no era lo que yo pensaba. Esa noche dormí en el sofá. No porque él estuviera en casa, estaba en Japón en una gira de planta, sino porque no podía soportar la idea de seguir durmiendo en esa cama,
en esas sábanas que yo misma había lavado la semana anterior, mientras él seguramente dormía en otra junto a otra mujer. Me sentía estúpida. No por no haberlo visto venir, sino por haberlo justificado tantas veces. Por haber pensado que era el estrés, los cambios hormonales, la rutina. Por haber aceptado la distancia como sacrificio y no como estrategia. No se lo dije a Liam. No todavía. Tampoco sabía cómo. Lo único que hice fue cambiar la forma en que lo miraba todo. Dejé de contestar sus mensajes. Dejé de revisar el correo por si había algo de él. Y lo más importante, hice una cita con una abogada de divorcios. No para iniciar nada aún. Solo para saber qué podía hacer, cómo protegerme, cómo asegurar que Liam y yo saldríamos adelante sin tener que pelear por cada centavo. Quería estar lista. Quería que, cuando todo estallara, yo tuviera una salida, una estrategia, una dignidad que él no había tenido. A las 2 semanas, Kieran volvió de su viaje. Como siempre, esperaba que yo lo recogiera en el aeropuerto. Me escribió desde la escala en Los Ángeles: voy aterrizando en 1 hora, ¿puedes pasar por mí? No respondí. Me llamó. No contesté. Siguió insistiendo. Lo dejé en visto. Esa noche, dormí como no lo hacía en meses. Actualización 1. El día que Kieran regresó de Japón y encontró la casa cerrada, yo estaba en la cocina, horneando galletas. No por él, por supuesto. Era la receta favorita de Liam y tenía que encontrar algo que mantuviera el ambiente en casa con cierta apariencia de normalidad. Habían pasado 3 semanas desde aquella llamada. 3 semanas desde que su amante me reveló lo que él no tuvo el valor de confesar. 3 semanas en las que me convertí, poco a poco, en una mujer distinta, más reservada, más estratégica. Había cambiado las cerraduras el día anterior. Llamé a un cerrajero, le dije que había perdido las llaves, que me preocupaba la seguridad. No hizo preguntas. Me entregó 3 copias nuevas. Una para mí, una para Liam, y otra que escondí en el taller de costura que improvisé en el sótano. Lo hice sin llorar. Sin temblar. Con la determinación de alguien que por fin entendía lo que debía hacer para protegerse. Cuando escuché el motor del auto en la entrada, no me asomé. Pero sí apagué el horno. Lo escuché bajar la maleta del baúl, caminar por el sendero de piedra, y meter la llave en la cerradura. Un sonido seco. Un intento fallido. Otro. Luego el golpe de la mano contra la puerta. «Celeste», gritó, sin desesperación aún. «¿Qué demonios?». Liam estaba en su habitación, con los audífonos puestos, y no escuchaba nada. Yo, en cambio, tenía los sentidos más despiertos que nunca. Me acerqué lentamente a la ventana del segundo piso, la que daba directo a la entrada. Lo vi allí parado, con la maleta en una mano y el teléfono en la otra. Sonaba 1 vez, 2, 3. Yo lo dejaba timbrar sin contestar. No había nada que decirle por teléfono. «Celeste, por favor. Abre la puerta». Me asomé apenas, sin abrir del todo. Él levantó la mirada al notar el movimiento. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no me abriste? ¿Qué es esto?». No respondí de inmediato. Solo lo observé. Vi cómo la confusión se iba convirtiendo en miedo. Luego, en furia. Luego en súplica. «¿Estás bien? ¿Está todo bien con Liam? ¿Celeste?». Respiré profundo, lo suficiente como para que mi voz no saliera temblorosa. «Puedes ir con Miriam», le dije. «Ella debe estar esperándote». Sus ojos se abrieron como platos. Retrocedió un paso. Luego avanzó otro. Como si dudara de lo que había escuchado. «¿Qué estás diciendo? Te compró un apartamento, ¿no? Pues vete allí. Esta ya no es tu casa». «Celeste, no. Esto no es lo que tú piensas. No puedes hacerme esto». «No». Me crucé de brazos. «Pues mírame». Y cerré la ventana. Lo escuché patear la puerta, gritar mi nombre, llamarme por teléfono al menos 5 veces más. Hasta que finalmente,
cansado, se fue. O eso creí. Pasaron 2 horas antes de que lo volviera a ver. Esta vez desde la sala, cuando Liam bajó las escaleras hecho una furia. Tenía el celular en la mano y la cara roja de indignación. ¿Por qué papá está durmiendo en el auto? Yo tragué saliva. El momento había llegado. Tenemos que hablar, Liam. Nos sentamos en el comedor. Le serví una taza de té, aunque sabía que no la tocaría. Le expliqué todo con calma, sin adornos. Le conté de la llamada. De la mujer. De la mentira. No inventé ni exageré nada. Me limité a los hechos. Papá me traicionó, hijo. No solo como esposo. No te lo dije antes porque quería protegerte. Pero ya no hay manera de seguir fingiendo. Él me miró largo rato. No dijo nada. Solo respiraba por la boca, como cuando está muy molesto pero no quiere gritar. Finalmente, asintió. ¿Puedo hablar con él? Claro. Pero no dentro de esta casa. Salió sin decir más. Yo me acerqué sigilosamente a la puerta trasera, la que da al patio y tiene una pequeña abertura por donde las voces rebotan con claridad si el silencio lo permite. Me quedé ahí, en penumbras, escuchando. Tenía algo de miedo de lo que él podría decirle a nuestro hijo. ¿Por qué, papá? Dijo Liam. Su voz temblaba. ¿Por qué le hiciste esto a mamá? Kieran no respondió de inmediato. Liam, las cosas son más complicadas de lo que parecen. No. No lo son. Tú tenías una familia. Una casa. ¿Y la cambiaste por qué? ¿Por alguien que conociste en otro país? Yo no planeé nada de esto. ¿Y eso te excusa? Su voz se quebró. ¿Sabes cuántas veces mamá se quedó despierta porque tú estabas volando? ¿Cuántas veces fingió una sonrisa para que yo no me preocupara? Liam, por favor. No me hables así, espetó mi hijo. No me llames como si aún fueras el mismo papá de antes. Ese ya no existe. Y se fue, dejándolo allí solo. Kieran se sentó en el bordillo de la acera y se tomó la cabeza entre las manos. Yo lo vi desde la ventana de la cocina. Era una imagen triste. Pero no me conmovió. No después de todo lo que hizo. En los días siguientes, intentó de todo. Me mandó flores, me escribió cartas, me dejó mensajes llorando, me envió fotos de cuando éramos jóvenes, como si la nostalgia pudiera borrar la traición. Pero yo ya no era la misma mujer que se derretía con una disculpa o se conformaba con mitades. Yo había cambiado. Y él apenas estaba empezando a entender lo que eso significaba. Actualización 2. El divorcio fue el siguiente paso lógico. Después de la traición, las mentiras y la humillación, no había vuelta atrás. Pero eso no quiere decir que fuera fácil. Kieran no lo aceptó. No al principio. Llegó a presentarse en la oficina de la abogada, sí, la misma abogada que lo había representado años atrás cuando tuvo un problema legal con una de las empresas que visitó en Corea. Supongo que pensó que podía intimidarla o convencerla. Ella fue tajante. Mi cliente ha sido clara en su decisión. Cualquier intento de contacto directo se considerará una violación de límites y procederemos legalmente. Eso lo dejó descolocado. No estaba acostumbrado a que yo pusiera límites. Kieran se enamoró de mí cuando yo era una joven trabajadora, tímida, de ojos grandes y muchas dudas. Pero ya no era esa chica tímida. Lo que me rompió también me reconstruyó. Con rabia, sí, con dolor, también, pero más fuerte, más despierta. Intentó otra vía, Liam. Le escribía todos los días. Al principio con mensajes tipo, espero que estés bien, hijo, o, ¿cómo van los exámenes? Pero cuando no obtenía respuesta, se ponía más emocional. No puedo vivir sin ustedes, estoy destruido, dile a tu madre que me dé una oportunidad. Hasta que un día, Liam lo bloqueó. Intenté intervenir, porque a pesar de todo era su padre. No quiero ser su peón, me dijo, y se fue al cuarto dando un portazo, con los ojos enrojecidos. La vida seguía. El proceso de divorcio avanzaba. Él trató de pelear por la casa.
Yo ya había hecho los deberes. Tenía pruebas de su infidelidad, registros financieros, correos electrónicos, todo gracias a la asesoría temprana. El juez fue claro, yo mantenía la casa, la custodia total de Liam, y él tenía derecho a visitas que Liam, por su edad, podía rechazar si así lo decidía. Kieran se quedó solo, en un apartamento alquilado, sin la casa que tanto le gustaba presumir, sin su hijo, y sin el respeto que alguna vez tuvo. Y luego pasó algo que no esperaba, algo que, si soy honesta, ni yo vi venir tan pronto. Se llama Vincent. Lo conocí en la tienda donde trabajo desde hace años, una ferretería grande, de esas que tienen todo desde herramientas hasta plantas. Él es contratista, trabaja remodelando cocinas y terrazas. Alto, tranquilo, con esa forma pausada de hablar que no se siente forzada. Empezamos hablando de lijas y acabados de madera, y terminamos compartiendo café en los descansos. Nada inapropiado. Nada que me hiciera sentir mal. Solo, ligero. Vincent no sabía nada de mi historia. No al principio. Pero tampoco preguntó de más. Solo escuchaba cuando yo hablaba. Reía de mis chistes. Me miraba como hacía tiempo nadie me miraba, sin pena, sin lástima, sin reclamos. Un día, mientras Liam estaba en casa de un amigo, Vincent me acompañó al parqueadero porque había llovido y yo había olvidado el paraguas. Nos detuvimos junto a mi auto. Me dijo que había algo en mí que lo hacía pensar que yo había pasado por mucho, pero que aún así no parecía rota. Las piezas vuelven a encajar si uno aprende a no quererlas exactamente como estaban, me dijo, como si me conociera más de lo que yo pensaba. Esa noche, lo soñé. No a él específicamente, sino a la sensación de estar con alguien que no me debía explicaciones ni perdones. Y ahí supe que, aunque mi corazón aún sangraba, también empezaba a latir con curiosidad otra vez. Salimos por primera vez una semana después. Fuimos a una galería local, tomamos café y hablamos de música vieja, de películas sin final feliz, de nuestras madres. No me pidió nada. No intentó besarme. Solo me acompañó a casa, me miró con respeto, y me dijo que lo había pasado bien. Fue eso lo que más me conmovió, que no me presionara. Hasta que un sábado por la tarde, mientras yo organizaba algunas herramientas en el garaje, el destino decidió prender fuego a lo que quedaba del ego de Kieran. Había ido a dejarle unos documentos a Liam, que había aceptado ver a su padre solo si era por unos minutos y en la acera. Cuando Kieran se acercó, me vio salir de casa con Vincent. Yo llevaba el cabello recogido, unos jeans viejos y una camiseta sin mangas. Vincent me tomó la mano un instante para ayudarme a cargar una caja de clavos que iba en su camioneta. Y eso fue suficiente. Kieran, explotó. ¿Ese es tu nuevo jueguito? ¿Así de rápido lo reemplazaste? ¿Te parece bonito exponer a nuestro hijo a esto? Vincent no dijo nada. Me miró, esperando mi reacción. Yo, en cambio, caminé hasta Kieran, sin miedo, sin temblor. ¿Tú quieres hablar de respeto? Tú, que tenías otra vida a miles de kilómetros mientras fingías ser esposo y padre. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, le dije. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que hago, y con quién. ¿Y nuestro hijo? ¿No te importa? Liam salió entonces, con cara de fastidio. Papá, deja de hacer el ridículo. Si no puedes respetar a mamá, al menos respétame a mí, no me avergüences más. Kieran se quedó en silencio. Nos miró a los tres. Su hijo, que ya no lo admiraba. Su exesposa, que ya no lo necesitaba. Y un hombre que, sin alardear, estaba llenando un espacio que él había abandonado. Se fue sin decir más. Pero no era el final. Una semana después, recibí una llamada de un número bloqueado. No puedes hacerme esto, Celeste. No puedo dormir, no puedo trabajar. Estoy perdido sin ti. No es justo que tú estés rehaciendo tu vida mientras yo. Tú perdiste el derecho a pedirme justicia, le interrumpí. Y esto no es venganza. Es libertad. Colgó. Y esta vez, no volví a sentir nada. Actualización 3. La sentencia final del divorcio llegó un jueves, a media mañana. Fui sola al tribunal.
Vincent se ofreció a acompañarme, pero le pedí que no. No porque no quisiera que estuviera allí, sino porque sentía que había cosas que debía cerrar con mis propios pies, sin bastones emocionales, sin testigos de mi batalla final. Kieran llegó tarde. A diferencia de todas las veces anteriores, ya no llevaba ese traje impecable que solía lucir con orgullo. Venía despeinado, con las ojeras marcadas y la camisa arrugada. Lo miré una sola vez, cuando entró, y bajó la vista como si el peso de su vergüenza no le permitiera sostener la mía. No dijo mucho durante la audiencia. Ya no quedaba nada que discutir. La casa, oficialmente mía. La custodia de Liam, también. Habíamos acordado una pensión razonable, sin necesidad de guerra. Su abogado parecía más agotado que él. Todo se resolvió en menos de una hora. Cuando salimos del juzgado, Kieran me siguió hasta el pasillo. Yo me detuve. No tenía intención de correr ni de esconderme. Quería mirarlo, por última vez, como quien observa un capítulo que está a punto de cerrar para siempre. Celeste, dijo con voz rasposa. Solo quiero decirte que lo siento. No por perderte, que también me duele, sino por lo que te hice. Por todo lo que no vi cuando aún estabas allí. Asentí, no con indulgencia, sino con aceptación. No te deseo mal, Kieran. Pero tampoco te deseo de vuelta. Me di la vuelta y me fui. No lloré. Lo que sentía no era rabia ni tristeza. Era alivio. Profundo, reparador, final. Ese mismo día, al volver a casa, Liam me esperaba con una pizza en el horno y una película descargada. No dijo nada del divorcio. Solo me abrazó en la cocina, sin palabras. Ese abrazo dijo todo. ¿Puedo invitar a Vincent el sábado para armar la mesa nueva del porche? Me preguntó con naturalidad, mientras servía las bebidas. Claro, respondí con una sonrisa. Si tú estás cómodo, yo también. La verdad es que Liam y Vincent se llevaban sorprendentemente bien. No como padre e hijo, porque Vincent nunca trató de ocupar ese lugar. Pero sí como dos personas que entendían la importancia del respeto, la estabilidad y la presencia real. Había algo en la forma en que Vincent se dirigía a él, sin condescendencia, sin pretender saber más, que le ganaba la confianza que Kieran había perdido. Y hablando de Kieran, su nombre empezó a sonar menos en casa. Pasaron los días, luego semanas. Mantuvo cierta distancia, más por orgullo que por obediencia. Intentó ver a Liam un par de veces, sin éxito. Aceptó, finalmente, que las decisiones ya no estaban en sus manos. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja vieja con fotos nuestras. Recortes de viajes, cartas, incluso una entrada de cine del primer aniversario. Me senté en el suelo frío, entre herramientas y latas de pintura, y me permití llorar. No por él. Por mí. Por la mujer que fui. Por todo lo que entregué creyendo que era correspondido. Por lo que soporté, lo que silenciosamente permití, lo que perdoné antes incluso de que me pidieran perdón. Y cuando me levanté, decidí que esa caja no merecía fuego, pero tampoco un altar. La guardé en una estantería alta, lejos del alcance visual. Porque hay cosas que deben conservarse no para revivirlas, sino para recordar por qué no se deben repetir. La vida con Vincent no fue perfecta. Ninguna lo es. Pero era honesta. Y eso, después de años de engaños y dobles verdades, era un lujo invaluable. Empezamos a salir con más frecuencia. Paseos, cenas sencillas, días de campo. Liam lo incluía en sus conversaciones. A veces se quejaba de sus chistes malos o de lo lento que armaba muebles, pero lo hacía con una sonrisa. Una noche, mientras cenábamos en la terraza nueva que Vincent ayudó a construir, Liam nos miró y dijo algo que jamás olvidaré. No sé si esto es lo que llaman una segunda oportunidad, pero siento que mamá sonríe distinto ahora. Vincent me miró. Yo bajé la vista, con una mezcla de gratitud y pudor. Tal vez no es una segunda oportunidad, respondí finalmente. Tal vez es la primera vez que lo hago bien. Un par de meses después, Kieran apareció sin avisar. Era domingo por la mañana. Liam no estaba. Estaba de excursión con sus compañeros.
Yo estaba sola en el jardín, podando las rosas. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó desde la verja. Lo miré de reojo. No parecía amenazante. Solo, perdido. Si es breve, dije sin dejar las tijeras. Entró. Caminó hasta mí. Se quedó de pie, sin acercarse demasiado. La empresa me está trasladando a Europa. Alemania para ser específicos. Me ofrecieron liderar una nueva sede allá. Me alegro por ti. Quería despedirme. Y agradecerte. Por haberme puesto límites. Por no permitir que destruyera más de lo que ya rompí. Asentí. Él se quedó esperando algo más. Una lágrima, tal vez. Una súplica. Un perdón que validara su redención. Pero no le di eso. No porque fuera cruel, sino porque no lo necesitaba, tampoco lo sentía. Cuídate, Keiran. Y así se fue. No hubo abrazo. No hubo carta. No hubo regreso. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el porche que construimos con Vincent. Liam está en su habitación, preparando una presentación para su clase de historia. El sol cae lento, el cielo está teñido de naranja, y tengo una taza de té caliente entre las manos. No todo final tiene que doler. A veces, el dolor es solo el inicio de una nueva forma de respirar. Y si tú, que lees esto, estás atrapada en la mentira de un amor que ya no te ve, quiero decirte esto. No es tu culpa que alguien no haya sabido valorarte. Pero sí es tu decisión cuánto más vas a dejar que eso te consuma. Yo elegí detener el ciclo. Y créeme, valió la pena. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.